Vamos a determinar ahora entonces con un ejemplo extremos de una función. Recordemos que los extremos de una función sería este valor que tenemos aquí, por lo tanto es un punto en el plano que tiene coordenada x y coordenada y el otro extremo es este que tenemos aquí, también con coordenada x y coordenada y. Cuando vamos a analizar extremos, yo ya les voy a escribir aquí en el apunte cuál es, digamos, la regla o el protocolo que se debe seguir, la receta que se debe seguir, pero analizando lo que dice en el apunte, tenemos dos cosas para hacer en forma general, después hay otras más internas a ellas. Por un lado tenemos la condición necesaria y por otro lado tenemos la condición suficiente. Es decir, es necesario que ocurra esto para luego pasar a otro análisis y quedarme con la suficiencia de la confirmación de que eso que encontré es un valor extremo de función. Entonces, ¿qué dice la condición necesaria? La condición necesaria dice que es necesario que la derivada primera en un determinado valor sea igual a cero. Entonces, bueno, eso vamos a tener que hacer primero, derivar la primera, o sea, buscar la derivada e igualarla a cero. Luego dice valores críticos para determinar extremos de función. Estos valores críticos van a ser aquellos donde la derivada primera en esos valores sea igual a cero o que no exista derivada primera en esos valores. Y además pasamos a la condición suficiente. La condición suficiente sería analizar en la derivada segunda. Si la derivada segunda en esos valores críticos que se han obtenido acá resultara menor que cero, es decir, negativa, entonces estamos frente a un máximo. En cambio, si la derivada segunda fuese mayor a cero, estaríamos en presencia de un mínimo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con esta función, la vamos a analizar. Entonces, vamos a ir a un Word, vamos a copiar esa función que tenemos allá en el apunte y vamos a analizar esa función. ¿Está? Entonces, bueno, la función en el apunte es la función, estoy copiando, bueno, ¿qué pasa hoy? Que no se copia nada, ahí estamos. Estoy copiando la función f de x igual a x al cubo menos 3x más 4 y la voy a analizar. Esa función que yo quiero analizar es esta función que tengo aquí, la gráfica. ¿Está? Ya tengo la gráfica y quiero encontrar los extremos de función. Entonces, para eso tengo que hacer tres cosas que nos dice la receta o el protocolo. Me dice, tengo que cumplir con la condición necesaria, es decir, derivar primera vez e igualar a cero. Con los valores que dan ceros ahí, obtengo los valores críticos y con esos valores críticos tengo que analizar qué signo dan en la derivada segunda que encuentro. Entonces, bueno, eso es lo que voy a hacer. Entonces vamos acá, vamos aquí como que en primer lugar lo que vamos a hacer es encontrar, cumplir con la condición necesaria. La condición necesaria es encontrar la derivada primera. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos derivar. Vamos a poner que la derivada primera para esta función va a ser igual a, fíjense, sería 3 x al cuadrado menos 3. Esa es la derivada primera. 3x al cuadrado menos 3 es la derivada primera. Ahora, ¿qué tengo que hacer? En segundo lugar. En segundo lugar, tengo que, una vez que he encontrado la derivada primera, tengo que igualar la derivada primera a 0. Es decir, tendré que hacer 3x al cuadrado menos 3 y la igualo a 0. Y fíjense lo que ha resultado. Aquí me ha resultado una ecuación cuadrática. Entonces, bueno, al resolverla, yo puedo extraer como factor común 3. Entonces me quedaría aquí 3 por x al cuadrado, 3 por x al cuadrado menos 1,
igualado a 0. ¿Está? Estoy en esta expresión. 3 por x al cuadrado menos 1. Este 3, si lo paso dividiendo acá, me quedaría, me va a quedar x al cuadrado menos 1 en el siguiente paso. X al cuadrado menos 1 igualado a 0. Si quieren, puedo sacarlo con la calculadora esto, que sería una ecuación cuadrática, pero como acá no tenemos término lineal, es fácil hacerlo. Fíjense que si paso el 1 hacia el otro miembro, a nosotros nos quedaría en este siguiente paso, x cuadrado igual a 1. Por lo tanto, al resolver esa potencia cuadrada, la voy a pasar como una raíz cuadrada y me quedaría igual a la raíz cuadrada de un radicando positivo tiene doble resultado. Es resultado más y menos raíz cuadrada de 1, que sería igual a 1. Es decir que hasta ahora ya hice el primer paso, que es hacer la derivada primera, el segundo paso, la derivada primera la igualo a 0 y resuelvo esa ecuación. Al resolverla, obtengo que los valores de x que hacen posible que esta derivada primera sea igual a 0 es más 1 y menos 1. Es decir, que tengo dos valores. Tengo dos valores. Voy a tener, llamemos x sub 1 igual a 1. Y además tenemos el x sub 2 igual a igual a 1, vamos a poner 1 allá, y acá vamos a poner menos 1 porque estamos, digamos, izquierda y derecha. Estos son los dos valores. Esto es lo que nosotros en el apunte le llamamos valores críticos. Entonces, la función derivada primera se hace 0 en menos 1 y en 1. Fíjense en menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Por 3, 3. Menos 3, 0. Y con 1, 1 al cuadrado es 1. Por 3, 3. Menos 3, 0. Entonces, estos son los valores críticos. Ahora, ¿qué pasamos? Pasamos al tercer paso. El tercer paso es la condición suficiente. ¿Qué me dice la condición suficiente? Para condición suficiente hay tres alternativas, pero yo siempre en el cursado de análisis numérico enseño solamente la tercera alternativa, que es la de trabajar con la derivada segunda, por el hecho de hacerlos practicar más el concepto de derivada. Pero hay tres alternativas. La primera es fijarse en los valores de función, la segunda es fijarse en la derivada primera y la tercera es fijarse en la derivada segunda. Entonces, bueno, voy a derivar por segunda vez. Entonces voy a poner la derivada segunda. Nosotros este concepto no lo vimos en la función derivada, en la unidad número 3, pero derivar por segunda vez es a esta derivada volverla a derivar. Entonces, esta derivada sería la derivada segunda de la función primitiva, pero es la primera derivada de la derivada anterior. ¿Se entiende? Entonces, al derivarlo por segunda vez, me va a quedar el 2 por 3, aquí sería 6x. ¿Se entiende? 6x. Y la derivada de menos 3 es 0. Entonces, ahí obtuve la derivada segunda. Voy a resaltar en negrita el resultado de cada paso. Derivada primera, la derivada en el segundo paso obtengo valores críticos, en el tercer paso obtengo la derivada segunda. Y ahora reemplazo la derivada segunda en cada uno de los valores críticos que acabamos de encontrar. La tengo que reemplazar en menos 1. Y además, la derivada segunda también la tengo que reemplazar en el otro valor crítico que encontré, que era 1, que es este. Entonces, fíjense acá. La derivada segunda, al reemplazarla en menos 1, ¿cuánto me da? 6 por menos 1 me da menos 6. Menos 6. Y la derivada segunda en el otro valor, que es en 1, me da 6 por 1, 6. Y aquí en el apunte
encontramos que cuando la derivada segunda es menor que 0, es decir, negativa, entonces es un máximo. Entonces volvemos. ¿Dónde dio negativa? Aquí dio negativa. Entonces decimos que en, en, el, en el punto en el punto menos 1, porque lo habíamos reemplazado en menos 1 acá, y el valor de función de ese punto, ya lo vamos a poner enseguida, existe un máximo de la función f. Y fíjense que como acá ha dado positivo, entonces nuestra conclusión es que en el punto, no es un intervalo, es un punto. En el punto 1 y su valor de función, existe un mínimo de la función f. Entonces, ¿quién es ese valor de función? Bueno, falta solamente sacar cuánto vale el valor de función para menos 1. Fíjense, aquí para menos 1 sería menos 1. Menos 3 por menos 1 es más 3. Entonces tengo menos 1 más 3 es 2. 2 y 4 es 6. Ahora veamos para 1. Para 1 tenemos 1 al cubo es 1, menos 3 por 1 es menos 3 más este 1 es menos 2 más 4 es 2. Entonces fíjense que dice, según lo que hemos encontrado, que en el punto menos 1, 6 hay un máximo de función. Vamos a la gráfica y vamos en el punto menos 1, 6, que estamos acá, tenemos el máximo de función. Sería este valor. Y lo otro que acabábamos de encontrar es que en el punto 1, 2 existe un mínimo de función. Me voy a la gráfica. En el punto 1, 2, que es ese punto que tenemos acá, existe un mínimo de función. Entonces ya pude obtener lo que es un máximo y lo que es un mínimo. Si hay un máximo aquí y hay un mínimo acá, y fíjense, voy a marcar estos puntos como referencias. El punto A tiene abscisa aquí en menos 1 y el punto B tiene abscisa aquí en 1. Entonces significa que todo este intervalo hasta menos 1, es decir, a la izquierda del punto máximo, la función crece. A la derecha decrece hasta encontrarse con el mínimo. Y del mínimo a la derecha la función crece. Entonces nosotros podríamos escribir, ya estamos en condiciones de hacerlo, y de escribir, por ejemplo, aquí en el texto, de que cuáles son los intervalos, que nosotros antes los sacábamos desde el punto de vista gráfico, ahora lo podemos obtener desde el punto de vista algebraico o analítico. Lo que vamos a hacer, entonces, vamos a decir que hay un intervalo creciente en donde hay un intervalo creciente desde el menos infinito hasta el punto menos 1 y se une a otro intervalo que va desde el 1 hacia el infinito. ¿Por qué desde el menos infinito hasta el menos 1? Porque como en menos 1 hay un máximo, a la izquierda de menos 1 la función crece. Y a la derecha decrece, pero como que hay un mínimo, a la derecha del mínimo crece, es decir, desde 1 hasta el infinito. Y podemos decir, ya que estamos, el intervalo decreciente. ¿Dónde va a estar el intervalo decreciente? El intervalo decreciente va a estar a la derecha del máximo y a la izquierda del mínimo. Entonces decimos que el intervalo decreciente va desde el menos 1 hasta el 1. ¿Se entiende? Entonces nosotros de esta manera no nos hace falta observar la gráfica. Desde el punto de vista analítico, nosotros hemos obtenido los intervalos creciente y decreciente de la función por medio de la determinación de los puntos extremos. Fíjense que estoy diciendo que existe un máximo de f en este punto de coordenadas x, y existe un mínimo de f en este punto
de coordenadas x, y.